Sí, mi nombre es Alma Cecilia Contreras Soto. Alma Cecilia, pues bueno, aquí hay una inconformidad de tu parte, pero sobre todo es una manifestación pacífica, Así ¿no? ¿De es. qué se trata esta manifestación? Sí, bueno, esta es la segunda manifestación que hago aquí en la Ciudad de México. Estoy solicitando a las autoridades correspondientes, que en este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero dirigiéndome al canciller Marcelo Ebrard, al presidente López Obrador, para que conozcan mi caso y seguramente no lo conocen, por eso creo yo que todavía no he recibido la ayuda que necesito. Estoy solicitando ahora la repatriación de mis dos hijos. Yo la primera manifestación estaba pidiendo el apoyo del gobierno mexicano para ayudarme a recuperar la custodia de mis dos hijos, pero ahora ya es urgente su repatriación, ya que mis dos hijos pues están siendo maltratados, porque mis dos hijos están en peligro, porque el Estado italiano es el que tiene sus custodias y desgraciadamente las influencias políticas, económicas de mi marido, de mi suegra. ¿A qué se dedica él? ¿Quién es él? Sí, él en el momento que me separaron de mis dos hijos estaba trabajando en la Unión Europea, un cargo político, digamos, como diplomático, y en este momento ya está trabajando para el gobierno italiano. Entonces sus influencias son demasiadas, aparte de que él es abogado. Entonces desde el principio él supo manejar toda esta situación al punto de separarme de mis dos hijos, como habían sido sus amenazas y como... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo separó? Bueno, tengo que contar que bueno, yo soy mexicana, vivía con mi hija, que en ese momento tenía 3 años, solo ella y yo. Conozco a este hombre de origen italiano que se hace pasar astutamente como un hombre ideal, con muchísimas cualidades. Yo nunca noté ninguna situación, nada extraño, nada en su contra. Tuve una relación con él, me pidió el de tener un hijo, por lo cual vi que era el mejor momento para que mi hija tuviera una familia, un hermanito. Él me pide de irme a Italia a vivir, porque ella tenía su trabajo, su casa, y pues yo estaba prácticamente sola en México con mi hija, entonces decidí irme para allá, a sueño de tener una familia. Pero a los 2 meses él empieza con violencia física, verbal hacia mí. Yo todavía estaba embarazada, tenía 8 meses de embarazo allá cuando inició la violencia. Yo le pedí de regresarme inmediatamente a México, por lo cual recibo la primera amenaza de muerte hacia mi hija, hacia mí, y no, mi hijo tuvo forzosamente que nacer en Italia. Cuando nace mi hijo empieza más violencia, más agresiones, y yo igualmente con la insistencia de regresar a México con mis dos hijos, a lo cual recibo la amenaza de que él mismo mataba a su hijo, me mataba a mí, mataba a mi hija, y él se suicidaba si yo decidía separarme, pedir ayuda, denunciarlo, regresar, por lo cual tuvimos que soportar 2 años de violencia. Mi hija empezó con problemas graves de dolor de cabeza, de estómago, porque ella veía cómo me golpeaba, cómo casi me mataba. Incluso mi marido muchas veces me golpeó con mi hijo en brazos, me gritaba con mi hijo en brazos, y era terrible. Tuvimos que sobrevivir, sobrepasar, tratar. Yo me traté de dedicar a cuidar a mis hijos para tratar de olvidar toda esa violencia, y a los 2 años es cuando él se va a trabajar a otro país, a la Unión Europea, y es cuando yo decido denunciar. Hago la petición de denuncia, no fue denuncia formal, en un centro de antiviolencia, pero mi suegra se entera, y a los 2 meses, entre mi marido y mi suegra, me meten a un hospital psiquiátrico con la ayuda de policías. Y en ese mismo hospital trabajaba mi suegra por 40 años y era consejera, entonces tenía todas las influencias, y yo estuve retenida por 19
días pedí ayuda a la embajada y creo que solo por eso pude salir. Pero me dan a mí un diagnóstico de psicosis paranoica sin hacerme ningún estudio. Mi marido, siempre que discutía con él, siempre que me golpeaba, me violentaba, me decía que era una paranoica. Entonces, increíblemente, tengo un diagnóstico de psicosis paranoica sin hacerme ningún estudio. Y cuando salgo del hospital, me doy cuenta que mi marido y mi suegra dan testimonio al servicio social indicando yo que era una terrible mamá. Todo lo que yo era porque yo me considero una excelente mamá, hasta el día de hoy lo estoy demostrando que estoy peleando por ellos. Entonces, todo lo que yo era de buena mamá lo convirtieron en difamación, en mentiras en contra de mí, difamaciones terribles. Y cuando yo salgo del hospital, les pido que me regresen a mis 2 hijos y ellos solamente me indican que esperara el decreto de un juez. Y mi hija de repente le dan una cita en el servicio social, me dijo que tenía mucho miedo, no la dejaron ni siquiera darle un beso a su hermanito, así se la llevaron al servicio social y después de eso yo no supe de ella por un mes hasta que me cita el servicio social y me dice que me suspendieron de mis derechos sin hacerme ninguna investigación, sin tomar en cuenta un testimonio de mi hija, que después me doy cuenta que ella lo hizo, le dijo al servicio social que yo era una excelente mamá, demasiado cariñosa con ella, con su hermanito, que quería regresar conmigo, que teníamos una relación demasiado estrecha y unida y no le tomaron su voz, su testimonio. Sin embargo, pues bueno, después se llevan a mi hija a un orfanato. Siendo mexicana, debieron de haberla repatriado. Sin embargo, se la llevan a ese orfanato donde sufrió terrible bullying y la obligaron a tener también tratamiento psiquiátrico. Entonces mi hija tiene que tomar hasta el día de hoy dosis enormes de medicinas que le causan graves daños a su salud y así se llevaron a mi hija. Yo también tuve que tomar tratamiento psiquiátrico, si no, no me permitían ver a mis 2 hijos y después de eso empieza el infierno para nosotros. Yo tuve que ver a mis 2 hijos primero por meses, 1 hora cada 15 días, donde eran al inicio minutos de felicidad, pero cuando teníamos que separarnos, mi hijo pequeño se lo tenían que llevar entre 2 asistentes sociales, se lo tenían que llevar arrastrando. Es lo peor que he visto, que he sufrido en mi vida, que se lleven a mi hijo de 2 años pataleando y gritando, mamá, mamá, entre 2 asistentes sociales, escuchando todos sus gritos por los pasillos hasta dejar de escuchar su voz. Y después de eso las asistentes sociales me decían sonriendo, vete a dar un paseo, como... Y después a mi hija la tenía que ver también 2 horas, 1 hora en el orfanato, en un terrible orfanato, con gente que ella no conocía, con gente que le hacía daño y dejarla llorando. También a mi hija. Casi por 1 año fue esta situación, cuando después mi marido regresa de donde estaba trabajando y me amenaza de que me saliera de su casa, de su país, que ya no me quería ir, no me quería ayudar, que me iba a meter otra vez al hospital psiquiátrico si yo no me iba de su casa, de su país. Y yo, para salvar mi vida, para después salvar a mis 2 hijos, tuve que regresar a México. Cuando regresé a México,
pedí ayuda en todas las instancias legales, gubernativas, asociaciones civiles, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pedí la repatriación de mi hija. Sin embargo, me dijeron que tenía que regresar a Italia, me pusieron miles de pretextos, un tío metió papeles para hacer la repatriación de mi hija y no lo permitieron, dijeron que no. Entonces mi hija tuvo que mantenerse en ese mismo orfanato. Después a mi hija se la llevan a la casa de un asistente social, en la cual pensamos que iba a ser mejor. Sin embargo, esta señora que recibe dinero por tener a mi hija, pues solamente la quería por el dinero, porque la tiene como esclava, trabajando, haciendo todo lo que le pide esta señora, como sirvienta, como niñera, la maltrata verbalmente, psicológicamente, y después me entero por vídeos que me envía mi hija, por fotos que le toma a mi hijo, que mi hijo pequeño también está siendo maltratado, porque me enviaba fotos de mi hijo donde tiene enormes rasguños, enormes golpes en su carita, en sus bracitos, moretones, los ojos rojos como de golpes. Entonces me doy cuenta que mis dos hijos están siendo maltratados. Y luego empiezan las amenazas de mi marido, de que se iba a llevar a mi hijo a otro país. Entonces, después de eso, que empieza mi angustia, que siento volverme loca porque no puedo ir por mis hijos, sacarlos de donde están y salvarlos. Después de eso, una persona por una página de Facebook que abrí me contrató a unos abogados particulares, los cuales al inicio me dieron muchísima esperanza, me dijeron que podían salvar a mis dos hijos y yo me levanto de la cama. ¿Por qué? Porque después de que supe lo de mis hijos, que estaban mal, que no recibía apoyo de aquí, del gobierno de México, de Italia, yo entré 9 meses en depresión. Yo estuve 9 meses en la cama, 24 horas, que no podía levantarme, que no tenía fuerza, sufriendo las peores crisis de dolor, de desesperación. Y cuando contratan a este abogado es cuando yo me levanto de la cama, empiezo a luchar, pienso que es la mayor esperanza para mis dos hijos, pero resultó ser un abogado corrupto que no hizo absolutamente nada. Desde el inicio me dijo: cierra Facebook, no des más entrevistas, y al final terminó vendiéndose con mi marido. Es por eso que vine yo aquí a la Ciudad de México hace un mes a manifestarme, a pedir apoyo para que estuvieran dentro de mi proceso legal, para que me apoyaran con los honorarios del abogado. Y no me resolvieron nada. Pedí apoyo también, un boleto de avión para irme a Italia, no me apoyaron en la protección a mexicanos en el exterior y me regresé a mi ciudad. Fue cuando a los días después me renunció este abogado y me entero yo por información que yo estaba investigando en internet, en italiano, que encuentro un sistema bien establecido del Estado italiano que separa niños de sus familias, de sus madres, y se los quitan con el mismo modus operandi que a mí, o sea, indicando que las mamás están locas. Cuando denuncian a los papás violentos, a los maridos violentos, se los quitan a las madres y se los dan a los padres violentos, o se los llevan a orfanatos o los desaparecen. Quitan a los niños por cualquier motivo, por cualquier situación. Esto lo pueden encontrar en internet, está documentado por medios de comunicación, y tengo yo contacto con una de las madres que más ha luchado en contra de esta situación, que ya tiene 10 años luchando por recuperar a su hijo, y ella me dio las cifras, son de 50,000 a 70,000 niños al año que quitan a las madres, a los padres, a las familias, para poder darlos meterlos en orfanatos, para poder darlos en adopción, para desaparecerlos. Obviamente no creo que sean con buenos fines, o para
o para darlos en casas con personas que reciben dinero por ellos. Entonces se mueve muchísimo dinero, se mueven miles de millones de euros por esta situación, por estos niños. Se llama ya, le dicen allá, secuestros legalizados, porque están avalados por órdenes de un juez. Y pues bueno, mis hijos, con esto me doy cuenta que era un plan de mi marido desde el inicio. Con esto me doy cuenta que él quería engañarme, llevarme a su país, aprovechar esta situación que opera en Italia desde hace más de 15 años y con sus influencias quitarme a mi hijo. Entonces estoy yo peleando desgraciadamente contra todo un gobierno en Italia y contra la carencia de apoyo de mi país y contra las influencias económicas políticas de mi marido y mi suegra. Y por eso vine hace una semana. Mi marido me envió otro mensaje donde me decía que esperara un decreto del juez. Y mi hija me confirmó que tenía una cita con el servicio social, por lo cual en este caso está pasando lo mismo que hace 2 años. Mi hija me dijo: mami, tengo mucho miedo que me vuelvan a meter en el orfanato, que me vuelvan a desaparecer. Hablé con personas expertas y me dicen: tus hijos están en peligro porque tu hija mayor está bajo tratamiento psiquiátrico y pueden indicar que está mal de sus facultades mentales y me la pueden retener hasta los 21 años, o me la pueden meter en un orfanato, o la pueden meter en manicomios para niños, porque también lo pueden investigar, hay manicomios para niños, o me la pueden desaparecer y yo no puedo saber nada más de ella. Y mi hijo pequeño, como está bajo el cuidado de mi suegra, que tiene ya más de 65 años, que se hace cargo de su marido que tiene incapacidad física, y mi marido que no está con él, que trabaja en otro país, también por mi hijo pueden ir por él y llevárselo a un orfanato, y a los niños pequeños los dan en adopción inmediatamente. Entonces mis 2 hijos están en peligro, aparte de que ya le cometieron todo tipo de agresiones hacia ellos, que ya los separaron de su madre, que ya los separaron entre ellos, que están siendo maltratados. Todavía más se complica la situación y están en peligro. Es por eso que yo vine. En cuanto mi hija me dijo esta situación, yo acudí a México a hacer esta manifestación desde la semana pasada, y pues estoy solicitando una audiencia directa con el canciller Marcelo Ebrard, con el presidente López Obrador. Tienen que saber de este caso, de esta situación. Mis 2 hijos, me acaban de decir el día de ayer el director a Protección a Mexicanos en el Exterior, que mis 2 hijos no tienen derecho a la repatriación por mi situación legal. Pero yo no estoy pidiendo que me resuelvan mi situación legal, yo estoy pidiendo que a mis hijos acaten el derecho supremo de estar bien, de estar con su familia, que me los traigan a México, porque es la única manera que mis hijos puedan estar sanos y salvos. Y me indicaron que lo único que pueden hacer es ir por mis hijos, llevarlos a alguna institución, a algún lugar donde estén seguros. Y eso es todavía peor, porque mis hijos me los pueden llevar a un orfanato, recibir torturas, maltratos de muchas más personas, o desaparecérmelos. Entonces estoy desesperada, angustiadísima, y estoy haciendo todo lo que pueda. Aquí estoy en la plena Zócalo, en el pleno centro de la Ciudad de México, de la capital del país, exponiendo mi caso, indicando todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido, poniendo la ropita de mis hijos, que es lo único que yo tengo. Es terrible, como una madre que desde que nació su primer hija, desde que la tuve en mi vientre, hice todo por ella, he hecho todo por ellos, todo por ellos. Todos los sacrificios los he hecho por ellos.
Yo he sido una excelente mamá, yo pongo como testigo el testimonio de mi hija, el amor de mi hijo pequeño, el testimonio de cientos o miles de personas que me conocen en mi ciudad, el testimonio de Dios. Entonces es terrible que una mamá que ama tanto a sus hijos esté con todo en su contra para poder estar con ellos, para salvarlos, para recuperarlos. Entonces le pido por favor al canciller Marcelo Ebrard que me ayude, que me apoye. La situación es urgente, es urgente. Mis dos hijos están con personas violentas, con personas de verdad dañadas psicológicamente. Ellos son los dementes, ellos son los que tienen problemas psiquiátricos y mis hijos están con esas personas violentas. Mis hijos a cada momento están sufriendo de maltratos, aparte de la separación de su madre, de su hermana, de su hermano. Es urgente la repatriación de mis dos hijos. Entonces, te doy gracias por haberme dado voz a esta súplica que tengo desde hace 2 años que estamos sufriendo este infierno. Yo estoy aquí, sinceramente, de milagro, porque no sé qué madre, qué padre soporta todo lo que yo he soportado. Estoy de pie después de estar 9 meses en la cama, estoy haciendo todo por mis dos hijos y si algún día, yo sé que algún día mis dos hijos van a ver este vídeo, espero que cuando estén conmigo, y les quiero demostrar desde este momento lo que les escribí hace semanas, que el amor de una madre es la fuerza más poderosa sobre la faz de la tierra, y se los voy a demostrar. Con la ayuda de Dios pienso que nada será imposible. Última pregunta, ¿te has acercado a las autoridades mexicanas? ¿Qué ha pasado? Sí, así es, a las autoridades correspondientes, a la protección a mexicanos en el exterior. Pues les he hecho estas peticiones urgentes, inmediatas. El día de ayer me indicaron que todavía están en análisis, o sea, en análisis después de hace 2 años. O sea, y que mis dos hijos están siendo maltratados y están en vulnerabilidad. Me dicen que lo único que pueden hacer es hacer una denuncia, ir con policías a donde están mis hijos y llevarlos a un lugar seguro. ¿Cuál lugar seguro? O sea, ¿cuál lugar seguro? No hay ningún lugar seguro, y eso se los garantizo porque mi hija ya estuvo en un orfanato y ella sabe todas las torturas psicológicas, verbales que les hacen en ese orfanato. Mi hija solamente podía comer una vez al día porque para mantenerse encerrada en su cama, en su cuarto, porque de ahí en más recibía maltratos de los operadores del orfanato, de todas las niñas que estaban ahí. Se sufre un infierno. Mi hija también está sufriendo un infierno con la señora con la que está. Entonces la única forma segura de proteger a mis dos hijos es regresándolos a México, conmigo o con mi familia. Ahí está mi hermana, aquí está conmigo. Ella está dispuesta a tener a mis dos hijos, a hacerse cargos de ellos, mi familia también. Entonces, pues sí me he acercado a las autoridades correspondientes, pero no han hecho nada. De hecho, ya tengo un exhorto de la Cámara de Diputados, en la cual están pidiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que cumpla bajo ley el protegerme a mí, proteger a mis dos hijos, y pues no lo he recibido hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a ti.